Bueno, para yo poder criar a mis hijos, tuve que usar la palabra ruta. Ahora estamos en esta ruta y ellos también conocen la palabra temporada, cosa que es un poco de tiempo, pero que va a pasar. Entonces nosotros vamos de ruta en ruta. Nos encontramos en la ruta, miren, de la cruzada evangelística simultánea, desatando avivamiento. Cuando Pastor Montalvo me invitó, yo tuve que hacer unos arreglos porque caminamos el sur, el este y nos toca el Cibao. Mañana a las 5 de la mañana salimos para Samaná y en 2 días vamos a caminar todo el Cibao reuniéndonos con pastores para producir un acuerdo. Queremos el día 11 de diciembre salir a los parques principales y cantar las mismas canciones y intercambiar predicadores de una provincia a otra. En eso estábamos. Entonces yo calculé, porque venir aquí es como una graduación para mí. Yo siento que llegué a lo más alto de Hollywood, también como al Teatro Nacional. Sí, hay cosas que, bueno, yo encontrarme aquí es una bendición. Ustedes no lo saben, pero cuando ustedes comenzaron allá en el liceo, nosotros íbamos a hacer guerra espiritual a favor de ustedes y nos metíamos ahí infiltrados y orábamos por su crecimiento. ¿Te acuerdas, Abraham? Pues, íbamos de infiltrados, el Señor nos mandó y ver esto nos da mucho gozo, porque en aquel tiempo profetizábamos que iban a haber iglesias de miles de miembros, que Dios no iba a entregar los estadios y que el 80 o el 90% de los dominicanos se iba a convertir a Jesucristo. En ese momento éramos menos de un 2%, un 3%, lo sabemos porque lo midimos, hicimos una evaluación en ese tiempo. Y hoy, gracias al Señor, andamos alrededor de los 28%. Amén. Y quiere decir, y todavía no se ha metido el avivamiento. Nosotros vamos, ¿saben? Cuando hablamos de avivamiento, es que un día, eso se lo mostró Dios a mi cuñada Niobe, un día va a amanecer Dios sobre la República Dominicana. Y ella lo vio, ella vio que la gente caía con ataques en sus casas y en las calles, todo el mundo llorando, y tuvieron que tirar las Fuerzas Armadas a la calle. Y cuando los policías llegaban a preguntar, ¿y qué es lo que está pasando? Y ellos decían que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, y los policías también comenzaban a llorar. Y hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre la nación. Va a ocurrir. Estamos solo preparando el escenario, amados. Y yo creo que esta iglesia es el monumento del avivamiento. Perdónenme, no quiero que se enorgullezcan, pero yo siento que Dios escogió este pedazo de tierra y este auditorio para decir, yo digo que en la República Dominicana los evangélicos tenemos tres emblemas nacionales. El primero, la cristianización, eso es un monumento al avivamiento. El segundo, yo creo que servicio social de iglesia, a mí me parece que es un monumento de Dios, pero este es el monumento del avivamiento. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Por favor, si me pueden poner el texto de Efesios capítulo 6, verso 18, y no me lo muevan, déjenlo de ahí, porque yo les decía a mis hijos, vamos a comenzar la ruta, toda oración. La ruta, la clave es la oración, esa es la ruta. Y yo vine hoy a motivarles sobre la oración. Y lo voy a hacer leyendo ese texto que ellos van a poner ahí. Ahí está. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Léanlo conmigo en el Espíritu.
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Déjenlo ahí, ese versículo, porque yo voy a ir hablando, pero yo quiero que ustedes tengan pendiente ese versículo. Está después que le habla, miren, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, verso 10. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Y ahí nos dice y nos desafía a la armadura de Dios. Antes de esos versos nos estaba enseñando cuál es la guerra. ¿Saben cuál es la guerra? Amar a la mujer, a la esposa. Esa es la guerra. Y que los hijos se le sujeten a uno. Esa es la guerra. Y que nosotros no lo provoquemos a ira. Esa es la guerra. Y que no seamos ávaros con los empleados. Esa es la guerra. Es un tema de que para que el carácter de Cristo se manifieste en unas relaciones de familia, hay principados y potestades que están operando para debilitarnos, para que nos sintamos ofendidos, para que nos sintamos mal, para que no tengamos ánimo de levantarnos, para que usemos una palabra para herir a otro, porque cuando el alma se hiere, entonces los principados vienen y hacen un taller de Satanás, porque Satanás opera en los pensamientos, es el príncipe de los pensamientos del aire, y te ponen, tú no sirves, nada esto. Miren, unas cosas terribles, y ahí vienen los divorcios, ahí vienen los feminicidios. Pero dice la palabra que con toda oración podemos vencer y lograr todo esto. O sea, tú te vas a poner la armadura, tú la necesitas. Y la pregunta es, ¿cómo me pongo el yelmo de la salvación? ¿Cómo me pongo la coraza de la justicia? ¿Cómo? Orando en todo tiempo. Sencillo. Orando en todo tiempo. ¿Y cómo yo puedo orar todo el tiempo? Fácil, con toda oración. Porque el tema es que no es solo de rodillas, es la oración del pensamiento, al acostarte, al levantarte. O sea, si yo le pregunto, dígame una forma de orar, aquí van a salir 1000 formas. Mira, de rodillas, de pie, en la cama, caminando, llorando, gimiendo. ¿Y saben qué? Dios quiere que nos ocupemos en toda oración. Así que usted tiene que practicar toda oración, en dúo, en compañeros de oración, oración en la familia, en el altar, matutino, vigilia. Toda oración, ¿quiere decir qué? Toda oración. Y hay que adquirir toda oración hasta que el espíritu se ha quebrantado y el espíritu comience a orar. Se comienza a orar con el entendimiento, pero buscamos orar en el espíritu. Eso viene cuando hay una práctica de oración, cuando hemos concentrado y hemos entregado nuestras vidas a orar y orar. Llega un momento cuando el espíritu se quebranta y entonces tú comienzas a orar en nuevas lenguas, en gemidos. Los que no hablan en lengua, le cae un sollozo cuando están orando. Hay gente que ora así, que se derrama en oración. Dios quiere llevarnos a ese nivel. Y cuando lo alcancemos, que no desistamos, que lo hagamos perseverante. Porque yo creo que hay momentos, temporadas de oración, cuando la iglesia entra en un nivel de oración, pero nos cansamos. Y necesitamos perseverar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú no tengas deseos de orar, tienes que orar. Aunque no te quieras levantar, te vas a levantar. La oración. Y mucha gente me dice, ¿y por qué yo voy a orar? ¿Cómo yo oro una hora? Mínimo. No hallo qué decir. ¿Cuánto le pasa a eso a ustedes? Después de una hora orando, ya yo no hallo qué decir. Bueno, la fórmula está ahí abajo. Todos los santos. Pídanle una lista al pastor de los miembros de esta iglesia. Y si el tiempo no le da, pregunte por los familiares de ellos.
Así que si no le da el tiempo, piense en las iglesias del distrito, y si no le da, las iglesias de Santo Domingo, y usted agarra para el este, para el sur. Y bueno, si no le da, entonces se va para Centro, Suramérica. Claro que es por todos los santos, es por todos. Bueno, realmente yo no quiero dar un estudio sobre la oración, solamente les quiero motivar a que nos propongamos. Si este mensaje se termina y usted se propone una meta de orar una sola hora, dedicarlo a la oración, este mensaje habrá llevado su cometido. Una hora. Jesús le dijo: ¿no podéis velar una hora? ¿Una hora? Señores, es que una hora es guerra. Así que escoja su hora, escoja su lugar y comience a orar. Y usted verá cómo la atmósfera va a cambiar. Bien, yo quiero decirles que voy a testificar cómo yo llegué a la conclusión que la oración era mi ministerio. Yo había por 10 años, 14 años predicado a niños en todo el país, campamento, todo eso. Pero el Señor un día me enseñó cuál es mi ministerio, y me lo hizo saber cuando yo vivía en Nagua por un sueño. Yo tuve un sueño, pastor. Ese sueño yo lo repetí 4 veces esa noche, porque me soñaba como contándoselo a alguien. El sueño es muy simple. Yo y mi esposa habíamos escrito nos habíamos graduado y habíamos escrito una tesis, y nos íbamos de viaje para Ecuador, cada uno con una pequeña mochila, y en la mano llevábamos nuestra tesis. Entonces llegamos a una estación de taxis, que también era una estación de tren, y era un aeropuerto y era un puerto. Entonces, en los sueños eso se permite, Y nos montamos en un carro que también era un barco, que era un avión, que era un tren. Y comenzamos a viajar, a veces en tren, a veces en bus, y el guía siempre era el mismo, un joven de unos 50 años, apuesto, y él decía, él no nos mostraba nada, nada más nos mostraba los cielos. Miren, ustedes ven esa nube que está allá, son hordas de demonios que están estructuradas, están organizadas para producir. Aquí en narcotráfico, en esta ciudad es prostitución, en esta ciudad es guerrilla. Y entonces iba hablando de los flagelos que tiene esta humanidad. Feminicidios, eran nubes de tinieblas tan densas. Y cuando él me lo iba explicando de nación en nación, mi piel se iba poniendo de gallina y mi corazón también. Yo comencé a sentir miedo, porque de su boca salía un hálito, como un humo. Y cuando yo olí ese humo, yo pensé, pero el diablo está tan bien organizado, que aquí yo voy de misionero para Ecuador. Ese fue el temor que me llegó. Y el diablo me ministraba. Miren, eso se parece a lo que la iglesia cree del anticristo. Ustedes saben que hay iglesias que creen que el anticristo es más fuerte que Dios, y que él controla el mundo entero y que persigue a todo el mundo. Cuando pensamos en el anticristo, pensamos, ¿verdad?, que nos llevó el diablo. Es mentira. El anticristo es un hombre que recibe el poder del diablo, y su única asignación es sellar a los suyos, pero no tiene ninguna autoridad ni ninguna potestad sobre la iglesia, más la que el Señor le permite. ¿Me entienden? Y si Él le permite que le vuele cocote a uno, pero eso es parte del plan de Dios.
¿Entiendes? Entonces, ese temor al anticristo y al diablo, yo no sé de dónde que se saca en la iglesia, es como el temor a la muerte. Uno vive miedo, no, nos vamos a morir, el COVID, y nos vamos a vacunar, no miedo, una cosa, pero ¿qué es la muerte? Sino un enemigo vencido que lo tienen suelto por ahí. Y eso es lo que yo estaba percibiendo aquí en mi mente. Pero en eso yo miré la tesis que habíamos escrito, y la tesis decía: la clave es la oración. Y cuando yo leí eso, que la clave es la oración, me subió el ánimo. Me subió el ánimo. Porque no hay que pelear con el diablo, no hay que derrotar a los principados, no hay que ponernos debajo de los pies. Lo único que tenemos que hacer es orar, doblar las rodillas y orar. Y no hay diablo, ni principado, ni la muerte, ni lo visible, ni lo invisible, ni los tronos. Solo orar. Oh mi Dios, yo dije, esto es fácil. Es fácil. Es decirle a la gente la frase que más le gusta a los ángeles. Usted sabe que los ángeles están pendientes porque ellos quieren oír cuando alguien dice: vamos a orar, oremos. Ay. Los ángeles se activan porque ahí ellos comienzan su trabajo. Ahí es donde ellos operan. Yo creo que ya yo me gané mi cuarto aquí. Yo siento una administración aquí terrible. Yo siento al Espíritu Santo diciéndole a la gente, y oigo Espíritu tomando decisiones aquí: voy a dedicarme a la oración, voy a orar, voy a orar, voy a orar, voy a orar. Como Jacob, no te soltaré hasta que no me bendigas. Amén, amén. Déjame ver, estoy calculando. Sí, 10 minutos llevo. Me quedan 10 todavía. Vean esto. Oh mi Dios. Si la iglesia ora, las almas se salvan. Los gobiernos despóticos se caen. Las discotecas se cierran. Los teteos se acaban. Las almas vienen a Jesucristo. Orar. Vamos a orar. Oremos. Es lo que quiero decirle. Oremos. Oremos. Cuando yo recibí ese sueño, yo entendí para qué fui diseñado. Yo entendí que lo mío es la oración. Entonces, ese sueño fue reforzado porque el sueño era: ok, lo que hay que hacer es orar. Lo acepté. ¿Y qué hice? Comencé a orar. Hice de mi esposa mi compañera de oración. Ya mi mamá era mi compañera de oración. Yo tengo un compañero de oración de más de 30 años, no vidente, mi hermano Mariano Reyes, la oración. Pero estando en San Juan de la Maguana, el Señor me dijo el cómo, y quizás estos 10 minutos lo voy a usar el cómo, porque yo estaba preparando mis clases para dar un taller en un campamento, y eran las 10 de la noche. Apareció una pantalla no tan grande, pequeña, más pequeña que esa, y había un señor barbudo con un sombrero. El color de los ojos era miel, su tez era de niño, su voz era profunda, y me dijo: Samuel, ponte sobre tus rodillas, porque he venido a proclamar el señorío de Cristo sobre la República Dominicana. Yo cerraba y abría los ojos, pero la pantalla estaba ahí. Y he dividido el territorio en 30 porciones, y en cada porción he llamado a un hombre y le he entregado el ministerio de la restitución, de la alabanza y de la adoración. De esos 30 han respondido 24.
pero a los que sean fieles yo les voy a dar el territorio de los demás. Pero a ti yo te quiero con lo que he llamado en el sur. Entonces yo me arrodillé, la voz me siguió hablando y me fue explicando esto de convocar la asamblea, tocar chofar en Sion, reunir a los que maman, a la novia, al novio, y entre la entrada y el altar oren los sacerdotes de Jehová diciendo: Señor, perdona, perdona. Y fue entonces cuando entendí que mi vida estaba diseñada para decirle a los pastores: vamos a orar, y decirle a la iglesia: vamos a orar. Recuerdo que me dijo en esa ocasión: te voy a enseñar cómo se derrota un principado. Reúne a las iglesias de San Juan, dale 7 vueltas a la ciudad, y ahí es donde surge el Ejército Nacional de Oración. Me dijo el Señor: tienes que ir por cada provincia y buscar 7 mujeres que comiencen a orar por la nación. Pero primero tienes que hacer una proclama en cada parque del sur, que los pastores se arrepientan. Y durante ese año que nos mudamos allá, fuimos entrenados y comenzamos a entrenar el ejército de oración. Cuando terminó el tiempo, el Señor volvió a hablar. Ahora habló a mi corazón y me dijo: te entrego una pequeña iglesia en Santo Domingo, ve, pero tienes que hacer un pacto conmigo. Y yo quiero hablar un poquito de ese pacto, breve. Me dijo: dame tu título de propiedad, entrégamelo, vende todo lo que tienes, porque te quiero usar en la oración, pero tienes que soltar todo, vender todo, renuncia. Y yo le dije: habla con mi esposa. Y él me dijo: sí, yo voy a hablar con mi esposa. Tú vas a hablar con tu esposa, yo lo voy a decir a ella. Pero yo estaba calculando, porque yo estaba con la presencia de Dios ahí. Señores, el que ora, Dios le habla. Déjenme decirle, al que ora, Dios le habla. ¿Pero y qué es orar? Hablar con Dios. Yo a veces digo, yo hablo como tan natural, y Dios me dijo, y mucho tiempo lo criticaron, pero todos los días Dios te tiene que decir algo. Todos los días. Nunca te va a decir nada que está fuera de la Biblia, pero te lo puede hablar en sueños, te lo puede hablar en visiones, en una llenura. Él me decía. Entonces yo calculé y dije: no, Señor, cuando yo haga eso van a decir que yo estoy loco. ¿Y qué yo le voy a decir? No fue Dios que me dijo, más loco todavía. Y me dijo: ¿qué tú quieres? Y yo le dije: tengo un hermano que es alcohólico, borrachador. Yo tengo orando por mi familia toda mi vida. Y Dios hizo un pacto conmigo y me dijo: voy a salvar a tus sobrinos, a tus primos, voy a salvar a toda tu familia. Ese fue el pacto que Él hizo para que yo vendiera todo. Y yo pues comienza con mi hermano, que es un alcohólico, borrachón, la única oveja negra del carro. En ese momento que Dios y yo estábamos hablando, mi hermano estaba subiéndose en el puente de la 17 para matarse, como a la 1 de la mañana. Y ahí apareció un viejo, yo no sé si fue el mismo de la pantalla, pero él dice, un anciano dijo y me dijo: date otro día, no lo hagas hoy. Y el Señor me dijo: ve, búscalo. Y yo fui, salimos, mi esposa y yo hicimos maleta. El otro día yo fui a buscarlo. Y ese fin de semana, mi hermano Pablo se entregó a Jesucristo. Y mi hermano Pablo se convirtió, fue liberado esa noche. Esa noche fue liberado. Y a la semana yo lo ungí como pastor. Y comenzamos a ver milagros en la iglesia.
Una iglesia de 12 miembros llegó a 80, rápido, porque Dios nos dijo, te voy a enseñar cómo va a ser el avivamiento. Y la gente venía, una mujer venía la mañana, aquí es que vive Abraham. Sí, yo quiero hablar con él. Abraham, Dios me dijo anoche que la salvación mía está en tus manos. Ven, mija, vamos a orar. Y la gente, porque el avivamiento no es algo así como que vamos a sudar mucho. Dios se va a meter un día y va a cambiar todo cuando la oración haga su efecto, cuando llegue el momento. ¡Wow! Y yo brincaba de este alto, porque yo decía, todo lo que Dios me dijo es verdad. Y ustedes saben lo que Él me dijo, que va a ganar esta nación en un 80%. Que esta nación es puente del avivamiento, que esta nación es punta de lanza del avivamiento, que esta nación prestará y no tomará prestado, que esta nación va a recibir a miles de turistas que van a venir a ver la gloria de Dios. Y yo lo creo porque mi hermano se convirtió y mi hermano fue a Corea pocos meses después, y estando en Corea, Jesucristo se le apareció en una silla y le dijo, te traje aquí. Y voy a terminar con esto. Te traje aquí porque los cielos de Corea están abiertos por la oración. Y yo puedo hacer este tipo de reunión contigo. Pero te traje para decirte que un día los cielos de tu nación van a estar abiertos más que los de Corea. Y ahí le dio un plan, maestro, de cosas que él tenía que hacer para que eso pasara. Él vive en Filadelfia y me dejó corriendo a mí con el ejército de oración. Y yo le digo, Pablo, pero tú me has dejado solo. Dice, ya yo hice lo que Dios me dijo que hiciera. Yo estoy esperando el avivamiento. Avísame cuando llegue. y estamos en avivamiento, hermano. Solo falta que esta oración, esta iglesia entienda que llegó el momento de orar. Si estaban orando, tienen que orar más. Hay que buscar el rostro del Señor. Familias de oración, vigilia. Toda oración. Cuando en todo tiempo, 24 horas, oremos y oremos.